Nació en Tegucigalpa, pero se le considera más guatemalteco que hondureño. Para mí, que es simplemente universal. En Guatemala inició su carrera literaria, pero su consolidación como escritor se dio en México, donde vive desde 1944 a consecuencia de la persecución de que fue objeto con motivo de su enfrentamiento al gobierno dictatorial de Guatemala. Escritor que consiguió ese estatus antes aún de publicar un libro, que publicó sus obras completas antes de escribirlas todas, ya que así denominó a uno de sus cuentos. Augusto Monterroso ha pasado de un extremo a otro en la vida y ha llevado la contradicción a extremos de ficción, pues así como pasó de la carnicería a la biblioteca, transitó de la oposición política a la vida diplomática. Autor de larga trayectoria, su obra puede ser considerada vasta o breve según el juicio, aunque al paso de los años se ha circunscrito a una producción literaria repujada, exigente, nada pródiga, ya que según él mismo asegura, da a conocer un título cada 6 años más o menos. Aún así, y no obstante que empezó a publicar a los 31 años, en 1952, a la fecha su bibliografía cuenta con títulos tan sugerentes como El concierto y el eclipse, Uno de cada 3 y El centenario, Obras completas y otros cuentos, La oveja negra y demás fábulas, Movimiento perpetuo, Lo demás es silencio, Viaje al centro de la fábula, La palabra mágica, La letra E, fragmentos de un diario, Esa fauna y Los buscadores de oro, su más reciente obra de carácter autobiográfico. De manera autodidacta, frecuentando bibliotecas, se inició en los estudios literarios y solo al llegar a México como exiliado, emprende la tarea de formalizar sus conocimientos y estudia letras en la Universidad Nacional. Su lucha contra las dictaduras en Guatemala recibe el reconocimiento del nuevo gobierno de Jacobo Arbenz, que lo incorpora a su cuerpo diplomático, primero en México, luego en Bolivia, hasta que renuncia como protesta por la invasión norteamericana en Guatemala. De Bolivia pasó a Chile, donde vivió 2 años, y más tarde se trasladó a México, donde vive permanentemente, y ha ejercido numerosas actividades de promoción cultural, edición de libros y revistas, y la docencia en universidades y centros de educación superior. Las obras de Monterroso han sido traducidas al inglés, al francés, italiano, portugués, latín y alemán, y forma parte de numerosas antologías de México, España, Estados Unidos, Alemania, Suiza, Polonia, Costa Rica. Acreedor al Águila Azteca que otorga el gobierno mexicano, también ha recibido los premios Magda Donato, Nacional de la Crítica, Javier Villaurrutia y el del Instituto Ítalo-Latinoamericano de Roma, aunque el mejor premio, desde luego, es la afición que sus obras concitan y la admiración de Movimiento Perpetuo de todos nosotros, sus lectores. La verdad es que no sé por dónde empezar, porque llevo 12 años con la esperanza de poder platicar con usted, porque lo admiro mucho. Y ahora no sé qué hacer, porque yo creo que es muy difícil entrevistar o hacer el oficio de entrevistador y de periodista con alguien por quien se siente una admiración tan grande. Muchas gracias, Augusto Monterroso, por estar con nosotros en este programa. A usted, Ricardo. Al contrario, yo, bueno, estoy muy agradecido. Pero lo que le quiero decir es que probablemente estos 12 años no se ha perdido mucho, porque yo no publico libros cada año, sino cada 6 años. Entonces lo más probable es que no haya pasado nada como que para que usted me entrevistara, ¿no? Pero dígame, ¿por qué tan de vez en cuando? ¿Es demasiado exigente consigo mismo? ¿Es un purista del lenguaje a ultranza, un hombre que ha hecho un homenaje a una sola letra, por ejemplo, la letra E? ¿Por qué esta exigencia tan terrible consigo mismo? Bueno, no, aparte de cierta exigencia que creo que todo escritor debe tener con lo que hace, en mi caso no es ni purismo ni nada de esto, sino una especie de respeto excesivo que yo le tengo a la literatura. De manera que para mí publicar un libro es muy traumático. Tardo mucho en No me diga, ¿no es un decidirme. acto feliz?
publicarlo no, ni escribirlo. Esto es nada más el cumplimiento de algo que no sé por qué me metí a hacer. Y si a eso añado estar en una entrevista con usted, ya son 3 problemas muy grandes que representa para mí publicar un libro, ¿no? Pero decía usted traumático, y eso es, el trauma es un golpe, es una lastimadura, de alguna manera. ¿El proceso cómo se da en usted? ¿Es una necesidad o es un reto? ¿Cómo es el escribir? Bueno, si se trata de golpes, me gustaría más, ya que usted me recuerda la etimología de lo traumático, me gustaría que fueran golpes a los lectores, ¿no? Pero los lectores generalmente se defienden muy bien. Yo me dirijo mucho al lector y quizá precisamente por eso la palabra traumático haya salido, ¿no? Sí, para mí es una lucha entre yo mismo y los lectores que posiblemente voy a encontrar. Es decir, sí, quiero golpearlos, pero naturalmente de una forma suave, ¿no? Como, digamos, en un box olímpico, no de otro, como un florete, como un juego de florete. Así emplea usted el lenguaje. ¿Qué es para usted la palabra? ¿Qué sigue siendo la palabra en este mundo de cambios tan incesantes en donde tendemos a constreñir el lenguaje, donde estamos cada vez más imbuidos en los símbolos, en las computadoras, en los bits, en las señales de satélite, en todo esto que tiende a crear de algún modo una lengua nueva? Es decir, ¿qué sigue siendo el lenguaje tal como lo conocemos? ¿Qué sigue teniendo la palabra para Monterroso? Para mí sigue siendo el mismo medio de comunicación. Bueno, en primer lugar es el mejor medio de comunicación que conocemos los hombres, ¿no? Pero ya tomado como medio de comunicación, en el caso del escritor, ya adquiere se enfrenta con otros problemas, ¿no? Porque el medio de comunicación se convierte en algo que es el medio de comunicación de algo artístico, de algo emocional, no de simple información. Entonces de ahí nace, pues yo creo que todos los problemas de los escritores, y por eso cada uno tiene sus propios problemas en el caso de la literatura, ¿no? ¿Cree usted entonces que la palabra tiene esta doble vida o esta dualidad? Por una parte, de servir únicamente como medio de comunicación, de información. ¿Y qué sería entonces la palabra que no tiene una utilidad práctica, sino la palabra que se engarza para volar, para soñar, para decirnos otro tipo de cosas? Por ejemplo, la palabra Cuando que se emplea o que yo no puedo decir que se emplea o que se usa, la palabra que nace para decirnos algo. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. ¿De dónde surge esta magia para recrear todo un mundo con que es el cuento más breve de la historia, ¿no? Bueno, sí, de dónde surge es una cosa que yo mismo no he sabido nunca. Es una ocurrencia de un momento que uno dice, bueno, pues esta la voy a anotar y voy a tratar de trabajarlo. El texto primero era un poco más largo. Después me di cuenta, era como una coma y una palabra más largo, ¿no? Y en eso me pasé unos cuantos meses tratando de reducirlo a lo que actualmente es. No me diga, ¿está bromeando? ¿En serio meses? Bueno, no solo eso, sino que no era así, y unos amigos míos me ayudaron a corregir el estilo, unos le pusieron una coma, otros le quitaron otra. Y, ¿A corregir el estilo? El estilo, sí. Sí. Sí, porque para que no hubiera una anfibología, al principio decía, cuando despertó el dinosaurio, todavía estaba ahí.
Entonces un amigo me dijo, no, tienes que poner una coma. Cuando despertó, coma, el dinosaurio todavía estaba ahí. Así es que esto que digo que parece broma, no fue objeto de mucha elaboración de estilo, de puntuación y de trabajo. Ahora, qué bueno que pone usted ese ejemplo, porque si una ocurrencia de una línea, uno tiene que verla por todos sus lados y ver que no diga una cosa que no quería decir y que para eso hay que recurrir a la puntuación o a un adjetivo o a quitar el adjetivo, etcétera. Si esto es una cosa de una línea, para mí escribir un cuento de 3 cuartillas se vuelve ya un problema muy grande. Y en ese sentido es como pasa que yo me tenga que tardar 6 años. Soy muy mal escritor, no he aprendido todavía a escribir fluidamente. No soy el único que afirma, por supuesto, que hablando del dinosaurio, hablando de las moscas, Monterroso alcanza la genialidad. Pero por lo que me está diciendo, no es un genio genial, sino es un genio trabajador o busca llegar a esa genialidad, se lo ha propuesto, el trabajar meses en un párrafo o en una Sí, frase. sí. Es a propósito, la palabra no le gusta, pero es buscar la posteridad, buscar algo muy diferente a lo que han hecho el resto de los escritores. ¿Quiere ser un ser único? No, no, nada más quiero ser un buen escritor, eh, pasable por lo menos, ¿no? La respuesta podría ser que a mí me costó mucho decidirme a ser escritor. Yo me inicié en esto solo, yo no fui mucho a la escuela, no fui a la universidad, no tuve estudios serios, formales, de manera que para mí el aprendizaje de la literatura fue muy personal. Anduve, creo que, metido en unos caminos que no me iban a llevar a nada, porque pensaba que antes de escribir un libro, un cuento, una línea, todo escritor debería haber ya leído todo, ¿no? Para sentirse que ya sabe el oficio. Que Prepararse. sabe, prepararse, sí. Anduve en eso durante varios años, en mi primera juventud, en mi adolescencia, ¿no? ¿Qué lo hizo convencerse de que no era absolutamente necesario, que podía iniciar sus propios caminos? Mi contacto con otros amigos. Así cuando yo llegué a la adolescencia, que mi infancia había sido muy solitaria, cuando yo llegué a la adolescencia y digamos a la mayoría de edad, me encontré con unos amigos en la calle, en los billares, en los parques o en donde usted quiera, pero ya no en la biblioteca. Mis amigos habían sido nada más los libros en la biblioteca. Yo iba para ser un ratón de biblioteca espantoso. Pero mis amigos de la vida diaria me salvaron de eso. Yo me di cuenta de que ellos escribían poemas, escribían cuentos y escribían lo que fuera, sin haber pasado por toda la literatura clásica, latina, griega, española, etcétera, que yo creía que había que saber antes, lo cual era una aberración total. Así, yo les debo a mis amigos el contacto con la realidad, que la vida, la literatura efectivamente se hace mucho con literatura, ¿no? Pero no hay que olvidar que también se hace con experiencias vitales. Esos buscadores de oro de Augusto Monterroso son un recuento, es un viaje por ese universo complicado a que usted hacía alusión, que somos cada uno de los seres humanos. ¿Cómo fue este viaje? Por cierto, para empezar, le quiero decir los buscadores de oro, ¿por qué? Bien, le voy a decir por qué. En el texto Yo no los encontré. aparece Aparece algo.
apareció un buscador de oro que era un niño que era yo, digamos. Ujú. Buscan oro en un río, que claro, no es los buscadores de oro del Yukon, Claro. no, es los buscadores de oro como yo los veía cuando tenía 6 años, que íbamos a un río, varios amigos, a ver si encontrábamos ahí alguna piececita de algo que pareciera oro. Entonces me pareció ese como un buen símbolo de lo que yo quería hacer en la vida y de lo que mi familia quería hacer en la vida. Esta es un poco la historia de mi familia, ¿no? Entonces, los buscadores de oro, finalmente, como ese niño que principia a buscar baratijas o cositas en un río, va a quedar contaminado de cierta búsqueda de algo muy valioso, que es la poesía. Y ese es otro oro que un escritor como una especie de alquimista está buscando siempre, ¿no? ¿Cómo fue esta introspección para un hombre que presume de no tener a la memoria como uno de sus principales elementos en la creación de su obra literaria? ¿Cómo fue este reencuentro consigo mismo, con esta infancia, con estos niños que buscan oro en los ríos? Bueno, en cierta forma fue bastante dolorosa porque reconstruir toda la infancia significa fijarse uno un poco en cómo era su familia. Y generalmente las familias son complicadas y los padres tienen problemas, las madres también, y los parientes y los hermanos. Y forzosamente se encuentra, al buscarse uno a sí mismo en esa infancia, forzosamente encuentra su medio, ciertas vicisitudes, ciertos problemas que enfrentaban los padres, y fue lo que yo retraté aquí. ¿Cuál es el objetivo de Monterroso, de este Monterroso que nos ha hecho soñar en tantas cosas y que nos hace volar con las moscas y que nos remite al Jurásico con sus dinosaurios y que ahora nos platica estas cosas tan suyas que ahora se hacen nuestras leyéndolo? Bueno, el objetivo fue, como digo yo ahí claramente al principio del libro, pues encontrarme a mí mismo, ¿no? Uno cree que ya se conoce, pero en realidad no se para uno mucho tiempo todos los días a tratar de conocerse, ¿no? Es probablemente el conocimiento más difícil. ¿Y se encontró? Supongo que me encontré cuando era niño. Hubo un momento en que paré porque ya me estaba encontrando con otro que ya no era ese niño, que ya se complicó la vida, que ya tuvo que trabajar para ganarse la vida, para sostener a su familia, y con otro que pues, se va a enfrentar ya como adulto a la sociedad, a la política, y eso lo dejé para después. Ya con esto me ha bastado por ahora, ¿no? ¿Y se gustó? No diría yo que me gusté en este libro, pero sí aprendí a quererme, ¿no? A tenerme cierto cariño y sobre todo a tenerle cariño a mis padres, a las gentes que los rodeaban, a las ciudades en que viví, y sobre todo a los recuerdos, ¿no? Los traté con bastante cariño, pero siempre con verdad. Augusto Monterroso, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por esta conversación y ojalá que nos siga dando siempre todo lo que nos ha dado y se lo agradecemos y se lo seguiremos agradeciendo por esta bellísima forma de vida que es para usted y para quienes la compartimos, la literatura en el estilo de Monterroso. Muchísimas gracias a usted, Ricardo. Muchas gracias. Gracias, maestro.